la grabación, de verdad, si no te permite. Bueno, revisemos entonces nuestra ruta de aprendizaje. Estamos en la fase de análisis, actividad de proyecto 2. Entonces, continuamos con este material que nos está hablando de los diagramas que se debemos realizar para la especificación de nuestros requisitos de usuario, de la propuesta. Entonces, vamos a ver el contenido, como lo tenemos aquí, y hemos trabajado diagrama de casos de uso. Ya trabajamos diagrama de casos de uso. Vamos al siguiente. Vamos a ver que me permitamos historia de usuario. Elementos de mi historia de usuario. Ya vimos las diferentes estados en que me trabaja mi historia de usuario que forman parte de esa evidencia. Ahora entonces entramos al diagrama de actividades. Entonces fíjate que esta parte de lo que es el material de formación del diagrama de actividades vamos a revisar para continuar a identificar cuáles son los otros diagramas que en este caso la evidencia me está sugiriendo. Permíteme, yo limito el video aquí para que nuestro audio sea mucho mejor. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Vamos a ponerlo un poquito más grandecito para poder visualizar. Ok. Ya vimos en la práctica que realizamos en ese tablero colaborativo cómo desarrollar mi diagrama de actividad. Sabemos que tiene un flujo muy parecido a los que empleamos inicialmente en un diagrama de flujo, pero como esto está basado en el lenguaje unificado de modelado, tiene unas variaciones y esas variaciones me permiten ser un poco más práctico o en este caso más dinámico en la ejecución de los diferentes diagramas que estamos empleando. Entonces, los elementos o la notación empleada para un diagrama de actividad, tenemos nuestro cuadrado con las puntas redondas que representan la actividad, es decir, el proceso que se está ejecutando. Y que sus nombres, volvemos a recordar, tienen mucho que ver con la misma notación que empleamos para identificar los casos de uso. Debe haber un verbo que diga cuál es la acción que está realizando y el adjetivo, obviamente, el que le corresponde o lo que llamamos el sujeto a ese verbo. En cuanto a lo que representan el diagrama de actividad, entonces, ¿qué otro elemento tenemos? Tenemos los flujos que están representados por las flechas. Y dentro de esos flujos, que son mis flechas, podemos conseguir, en este caso, diferentes nodos que me permiten, como el nodo del rombo, que él me permite tomar lo que llamamos una decisión, el que me permite tomar, validar una condición, y de allí podrían en este caso salir dos posibles, como se manejó al principio también, dos posibles respuestas que se generan de ese evento. Si el evento es verdadero o si el evento es falso, es decir, si se cumple o no se cumple. Hablamos de un nodo inicial que, empleado en UML, significa un círculo relleno negro, y el final es el que me indica, en este caso, la terminación de todo lo que representa, y de igual forma es un círculo relleno pero con un círculo sobre él, en este caso una circunferencia. Tenemos un material de apoyo al cual nos relaciona, y son los videos de Nicosio. Nicosio es un buen material para representar y para observar. En esta lección vamos a ver los inicios del diagrama de actividades. Veremos en primer lugar sus nodos básicos, luego los flujos paralelos, el nodo objeto y cómo lo podemos utilizar, los pins que Me voy a permitir compartir este video aquí para nos observar permiten los enviar diagramas. objetos entre las diferentes acciones y también la transformación. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a trabajar con el diagrama de actividades de UML. El diagrama de actividades nos va a mostrar qué es lo que sucede
durante una actividad, una operación, un proceso o un caso de uso. Es decir, vamos a ir viendo cuáles son los pasos que se tienen que seguir, los pasos que se tienen que llevar para poder realizar ese proceso en particular. Bueno, durante esta actividad, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esos pasos, y esos pasos es lo que nosotros vamos a conocer como acciones. Los diagramas de actividades van a recordarnos un poco a los diagramas de flujo. Entonces, las personas que hayan trabajado con diagramas de flujo, bueno, realmente se les va a hacer muy sencillo el poder utilizar los diagramas de actividades. Son muy sencillos, son fáciles de crear y fáciles de entender. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a ver cuáles son sus nodos básicos? Aquí tengo un ejemplo muy pequeño de un diagrama de actividades en los cuales vamos a conocer los símbolos de los nodos más importantes, de los nodos básicos. Bueno, el primer nodo que nosotros tenemos es el nodo de inicial, que es donde va a empezar esa actividad. Este lo vamos a denotar por medio de un círculo relleno. Luego vamos a tener el nodo final, que obviamente es donde está finalizando esa actividad en particular. Las acciones que nosotros tenemos, es decir, los pasos que tenemos que realizar durante ese proceso, pues los vamos a mostrar por medio de estos rectángulos con las esquinas redondeadas. Este símbolo es el que nos va a servir para mostrar una acción, y nosotros podemos tener diferentes acciones adentro de nuestro diagrama. Cada una de estas acciones tiene que llevar un texto que nos va a indicar qué es lo que sucede en esa acción en particular. También podemos tener decisiones. Para eso vamos a utilizar el nodo de decisión, que es este que se denota por medio de un rombo o un diamante, como le quieran decir, y que bueno, pues va a tener dos posibles flujos dependiendo de lo que se lleve a cabo en la decisión. Es decir, aquí en la decisión nosotros vamos a tener una expresión que se va a evaluar. Si la expresión que tenemos se evalúa como verdadero, bueno, pues entonces sigue este flujo, y si la expresión que nosotros tenemos se va a evaluar como falso, pues sigue este otro flujo. Como nosotros estamos dividiendo aquí el flujo dependiendo de lo que suceda en la decisión, bueno, desde luego vamos a necesitar un lugar en el cual los flujos se lleguen a unir nuevamente. Para eso vamos a utilizar otro nodo, que es el nodo de merge. En este nodo de merge, bueno, pues tenemos la entrada de los flujos que tenemos anteriormente y luego un flujo de salida. Es decir, aquí estamos uniendo los flujos que anteriormente se separaron para tener nuevamente un flujo y ya continuar con el resto de esta actividad que estamos presentando en un momento dado. Entonces vean que es sumamente sencillo, es muy fácil. Y bueno, pues desde luego tenemos muchas cosas que aprender más acerca de este diagrama de actividades. También tenemos los flujos paralelos. Los flujos paralelos suceden cuando nosotros tenemos un flujo de entrada, y este flujo de entrada se divide en dos o más flujos de salida que van a suceder en paralelo, es decir, van a suceder concurrentemente al mismo tiempo. Nuestro flujo original se divide ahora en nuevos flujos que van a estar ocurriendo al mismo tiempo. Para esto nosotros vamos a utilizar un nodo que se llama fork. El fork nos va a servir para iniciar la concurrencia y llevar a cabo, por decirlo así, la división del flujo en los nuevos flujos. Cuando ya acabamos con toda esta sección, esta parte en la cual se tiene que llevar a cabo las acciones en paralelo, bueno, pues vamos a utilizar otro nodo, que es el nodo de join. El nodo de join nos sirve para unir todos esos flujos que vienen en paralelo y regresar a un solo flujo. Veamos un pequeño ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estamos iniciando, viene un flujo y la primera acción que tenemos es obtener ingredientes. Luego, acá podemos llevar a cabo actividades en paralelo. Para eso, entonces, vamos a utilizar el fork que nos está sirviendo para dividir este único flujo ahora en dos flujos. Estos dos flujos, el que tenemos acá y el que tenemos acá, va a estar ocurriendo en paralelo, es decir, van a estar ocurriendo al mismo tiempo esas actividades.
vamos a tener la actividad de cernir y al mismo tiempo que ocurre la actividad de cernir, está ocurriendo la actividad de calentar horno. Luego viene la actividad de batir y aquí tenemos el join, el nodo de join. Cuando han finalizado todas las actividades de este flujo y todas las actividades de este flujo, entonces los dos flujos que tenemos en paralelo se vuelven a unir en uno solo gracias al join y pasamos a la siguiente acción. En esta acción tenemos vaciar el molde y luego estamos finalizando. Entonces vean cómo es muy sencillo esto. El flujo en paralelo es muy fácil de implementar. Dentro del diagrama de actividades, a veces es necesario mostrar a algún objeto en particular. ¿Por qué? Porque ese objeto en particular se relaciona con la actividad y al estar llevando a cabo las acciones, bueno, pues ese objeto va a cambiar su estado. Y es importante que nosotros mostremos ese cambio en estado por alguna razón en particular del diseño que estamos haciendo. Bueno, cuando nosotros necesitamos mostrar un objeto y los estados que va teniendo durante la actividad, vamos a hacer uso del nodo objeto. El nodo objeto entonces nos va a representar un objeto y nosotros lo denotamos por medio de un rectángulo. Adentro del rectángulo colocamos el nombre del objeto y entre corchetes o paréntesis cuadrados, como quieran llamarle, colocamos el estado que tiene ese objeto en particular, dependiendo de la acción que se está llevando a cabo en ese momento dentro de la actividad. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Supongamos que la actividad es cargar de combustible, cargarle gasolina a un automóvil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos el inicio. La primera acción es estacionar y esto nos va a llevar a que el objeto auto esté en ¿qué estado? Pues en el estado de apagado. Entonces el estacionar me lleva a que auto esté en el estado de apagado. Luego continuamos con la siguiente acción. La siguiente acción es cargar combustible. Acabamos de cargar combustible y viene la siguiente acción que es arrancar o encender el auto. Entonces aquí tenemos arrancar y arrancar me va a provocar también un cambio de estado en mi objeto auto. Entonces arrancar me provoca un nuevo estado en el objeto auto y aquí lo estoy indicando mi objeto auto ahora con esta acción va a tener el estado de encendido y ya posteriormente estamos finalizando. Entonces de esta manera, si nosotros lo necesitamos adentro de nuestro diagrama, podemos mostrar cómo cada una de esas acciones modifica el estado de un objeto en particular. Otra forma en la cual nosotros podemos indicar los objetos es por medio de pins, pero en este caso no nos vamos a concentrar tanto en el estado que tiene el objeto, sino que más bien nos va a servir para indicar que un objeto en particular va a formar parte de una salida o de una entrada de determinada acción. Es decir, lo vamos a manejar como si fuera un parámetro entre una acción y otra. Para esto vamos a tener lo que conocemos como pin de salida y pin de entrada. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una acción determinada y estoy mostrando este pequeño cuadro. Este pequeño cuadro es el pin de salida. Entonces quiere decir que esta acción está mandando un objeto en particular. Y esta otra acción aquí tiene un pin de entrada. ¿Qué me indica esto? Me está indicando que está recibiendo a manera de parámetro un objeto en particular. Cuando nosotros los utilizamos, desde luego tenemos que nombrar cuál es el objeto que se está enviando de salida y está llegando de entrada. Entonces digamos que yo tengo una acción que se llama ordenar lista. La acción ordenar lista cuando finaliza me va a mandar como salida un objeto que es el objeto lista alumnos. El objeto lista alumnos entonces entra como parámetro aquí a la acción mostrar lista, de tal manera que la acción mostrar lista ya puede llevar a cabo su trabajo haciendo uso del objeto lista alumnos. Si en un momento dado de ese objeto que nosotros estamos enviando únicamente necesitamos una parte, bueno, pues lo vamos a indicar por medio de lo que conocemos como transformación. Para esto vamos a utilizar este recuadro que nos sirve para mostrar una nota. Indicamos transformation
Y acá digo, bueno, ok, voy a sacar lista Calif. De lista Calif, ¿qué es lo que voy a estar utilizando? Pues voy a estar utilizando únicamente promedio. Entonces lista Calif punto promedio. Eso me indica que aunque ordenar lista me está sacando al objeto lista Calif, aquí en mostrar lista solamente vamos a hacer uso de promedio que se encuentra dentro de lista Calif. E incluso podemos indicar una condición en la cual vamos a usar o no vamos a usar esa información en particular. Entonces, si promedio es menor que 5, ¿qué hago? Pues estoy mostrando acá la información correspondiente. Entonces esto me serviría, por ejemplo, para mostrar la lista de alumnos reprobados en dado caso de que la calificación reprobatoria sea de 5 para abajo. Sale lista Calif. Si de esa lista Calif que yo tengo el promedio es menor que 5, bueno, pues entonces llevo a cabo la parte de mostrar lista utilizando únicamente promedio. Profesor Benicio, me tocó verlo acá porque no se escuchaba bien allá, profe. Ok, de todos modos recuérdense que toda esa información la tienen ustedes en el material de formación. Revísenla con calma, entonces allí nos están dando, en este caso, una forma de representar con lo que llamamos el UML extensivo, es decir, con las nuevas mejoras que se han incluido en los diagramas de actividad. Ese lo conseguimos aquí en la parte de este enlace en web que dice aquí. Entonces, continuando con la revisión del material de formación, tenemos ahora un ejemplo de un diagrama de actividades. Vamos a ponerlo más pequeño para ver si nos permite visualizarlo completo y entender. Fíjense que los diagramas de actividades se emplean para mostrar de otra forma el paso, esa ejecución de esa funcionalidad que nosotros vamos a programar, de esa funcionalidad que identificamos que va a realizar nuestra propuesta. A ver, en este caso se inicia con una autenticación de usuario. Si el usuario existe, me imagino que si el usuario no existe, él lo registra, que es lo que evidencio en esta expresión. Obviamente nos hace falta identificar aquí cuál es la condición que se está evaluando, es decir, el texto que nos diga qué es lo que yo estoy evaluando. Nosotros lo identificamos porque manejamos hasta cierta forma o hemos realizado este procedimiento muchas veces cuando tratamos de registrarnos en cualquier aplicación en línea. Si estamos, pasamos directamente a la aplicación y si no estamos registrados, él nos solicita el registro, en este caso ya sea a través de las diferentes formas como se maneja. Si el usuario no está registrado, entonces él llega aquí y hace un registro. Valida usuario. Si no hay ningún inconveniente con la validación del usuario, él accesa al sistema. Si hay algún problema con el usuario, me imagino que esta parte de validación, de autenticación, es que si fue efectivo o no. Al ser efectivo, él obviamente accesa al sistema. Si no fue efectivo esta autenticación de usuario, se genera un mensaje de error y lo envía al registro. Me imagino que esta parte del registro es para recuperar contraseña en el caso que se le haya olvidado la contraseña o hasta el mismo usuario. Entonces te envía este nuevo formulario de registrar donde tú envías los datos con los cuales consideras necesario, ya sea para registrarte por primera vez o para recuperar la información de tu cuenta. Se ingresan los datos. Fíjate que aquí en este caso es cuestionable el empleo de este rombo aquí, porque este rombo no tenemos ninguna condición que está validada. Obviamente que al ingresar los datos ya la persona queda con su registro. Pudiese ser así como lo manejo aquí, un mensaje de error también aquí, o un mensaje de satisfacción de ingreso, de registro. La persona accesó al sistema, ingresa aquí, me imagino que deben ser las opciones como lo reflejan ellos aquí, y termina. Este caso sería, a ver, inicio de sesión y registrar en el sistema si la persona no está.
Entonces, mi diagrama de actividades, fíjense cómo lo emplea. Obviamente también es cuestionable el símbolo que están empleando, porque recordemos que es un cuadrado con las puntas redondas. Por eso es importante revisar varias fuentes secundarias o terciarias de información, porque pueden darse situaciones como esta, que tal vez nos indican una notación y se están empleando unas notaciones diferentes. Sabemos que la que es así ovoide, en este caso como una elipse, son mis casos de uso. Aquí debería ser cuadrado con las puntas redondas, tal vez el material o la herramienta con la que emplearon no los tenía y el que más se le pareció fue este elemento que tenemos aquí. Una pequeña descripción de lo que dice la actividad anterior es que se emplea para autenticar al usuario. Pasa por una decisión que dice que verifica si el usuario existe o no. Si existe, obviamente pasa al acceso al sistema. Si no es correcto, entonces lo registra. Si la validación fue completa y exitosa, él ingresa al sistema. Si no, el mensaje de error y vuelve otra vez a esta parte de inicio, que es lo que reflejaba hacerle la secuencia o hacer el barrido de cada uno de los caminos por los cuales están establecidos este diagrama de actividad. Elementos, síntesis. ¿Qué tenemos en este momento? Entonces fíjense lo que nos dice aquí. El diagrama de actividad se termina con estas tres técnicas que se estaban empleando, que se están definiendo en este material de apoyo para lo que es el análisis de los requisitos. Como se pudo analizar, en cada una de las técnicas nos brinda una representación gráfica de forma clara, donde el usuario pueda identificar si se cumplen o no esas funcionalidades o esos requisitos que él mismo describió, tanto para todos los actores que están involucrados en el desarrollo o en la interacción con la herramienta. Cada técnica es diferente. Cada técnica me permite realizar un modelado distinto. Aquí tenemos un mapa conceptual donde se resumen las tres técnicas con las que se trabajó, identificando primero mi caso de uso, donde se definen actores, acciones y relaciones. Utilizamos el UML para lograr una adecuada representación de los requerimientos en tres casos. Mi historia de usuario está compuesta por mi tarjeta, la confirmación y la conversación. De esta información, tarjeta, confirmación y conversación, es donde yo voy a obtener los datos necesarios para poder desarrollar la plantilla de mis historias de usuario. Las historias de usuario, vuelvo y repito, son generadas por esa interacción que tuvimos a través de una técnica, llámese entrevista, con la cual hubo una manifestación de las personas interesadas sobre cuáles son esas necesidades. ¿Por qué se trabaja con historias de usuario? Porque las historias de usuario reflejan esa solicitud del cliente en la forma tal cual como él lo expresa. En primera persona, recordemos que mis fichas de historia de usuario dicen quiero, deseo, necesito, espero, siempre en primera persona porque estamos asumiendo que el cliente es el que está generando esa información. Y de igual forma, mi diagrama de actividades como último elemento, donde me habla de nodos, que serían en este caso los elementos de decisión, las actividades que se desarrollan y los flujos de la información, de dónde, cómo es su comportamiento y hacia cuál de esas actividades van en consecución para poder cumplir con la meta o en este caso la función que se está estableciendo. En el material de apoyo, como en todos los materiales, se puede descargar. Ustedes le dan aquí opción de descargar material y lo bajan como una HTML. ¿Ok? Ahí van a tener la página de una vez con todos los vínculos, así tal cual como la estamos visualizando aquí. Tenemos referencias bibliográficas y material complementario. Este material complementario, fíjense, tenemos otros videos
donde tenemos casos de uso 2 y otro tutorial de diagrama de actividades que en casa lo pueden revisar con más calma para poder tener otros ejemplos de cómo realizar el modelado. Las actividades dinámicas, por favor, siempre les he recomendado que tratemos de hacerlas, porque simplemente son como una retroalimentación que ustedes mismos se generan de la información que acaban de ver del material de formación. Entonces, revisamos la guía de aprendizaje recogemos aquí, para recordar cuáles son esas evidencias que debemos entregar con el material de las actividades, el desarrollo de actividades. Todas estas van en función del lenguaje modelado unificado, ¿ok? Mi primera fue el foro, mi segunda evidencia corresponde a mi diagrama de casos de uso, donde estamos desarrollando mi diagrama de casos y generando la especificación de los requisitos de cada caso de uso, empleando la plantilla, que la disponemos en el material complementario. Evidencia 3, que corresponde a las historias de usuario. Esta evidencia 3 es un poquito más completa, porque nos vamos a traer parte de ese informe que desarrollamos con la norma IEEE 830 del SRS, y nos vamos a traer parte de lo que tenemos allí, obviamente ya corregido, con las observaciones ya incluidas, y aquí empezamos a modificar la parte de los requisitos funcionales. Si mi caso de uso, mi diagrama está correcto, yo lo incluyo tal cual como lo tenía en aquella primera presentación. Pero si debo realizar alguna modificación, lo incluyo nuevamente. ¿Qué debemos cambiar en esta nueva presentación? Las plantillas con las cuales se desarrolla la especificación de los casos de uso. Ahora vamos a utilizar la que tenemos en el material complementario de la actividad de proyecto 2, que es esa plantilla mejorada, porque allí estamos incluyendo otras filas donde hay una información adicional que no se presentaba en la primera versión. Y de igual forma, requisitos funcionales como lo teníamos en nuestra primera presentación, si hay que corregir o mejorar, lo podemos realizar también. Y como en aquella evidencia donde nos vamos a tomar, que nos va a servir de fundamento, también vamos a incluir las historias de usuario. Igual, recuérdense que esas historias de usuario no van a depender del informe. Las historias de usuario dependen de la información que los clientes nos han brindado, porque así como su nombre lo dice, son historias de usuario, es decir, son los actores involucrados en el desarrollo y en el empleo de la herramienta que ustedes van a programar, van a presentar como propuesta, los que nos van a indicar cuáles son esas características, cuáles son esas condiciones, cuáles serían los niveles de satisfacción que se van a obtener cuando ustedes empiecen a mostrar o a diseñar o a desarrollar esa herramienta. Las historias de usuario no son casos de uso, ojo allí, porque mis casos de uso son funciones concretas. Mis historias de usuario pueden ser características de presentación, mis historias de usuario pueden ser características de comunicación, y obviamente estas características no forman parte de una funcionalidad. Decir colores, decir organización de elementos, decir distribución de menús, indicar cómo quiere que se desplieguen las opciones o los menús cada vez que una persona seleccione. Eso no forma parte de una función de la herramienta, pero sí son características que hay que tomar en cuenta, porque si el cliente las necesita o las sugiere con sus criterios, nosotros debemos reflejar eso dentro de los requisitos. Mis casos de uso no me permiten hacerlo, el diagrama solo me trabaja con funciones. Entonces, ¿cuál es el otro elemento que me permite capturar esas necesidades o esas solicitudes? Es mi historia de usuario. Cuando ya mi historia de usuario, que forma parte del apéndice de esta evidencia número 3, entonces avanzamos a la siguiente y corresponde a mis diagramas de documentación de actividades del proyecto. Entonces,
aquí es donde yo veo que tenemos, no sé si puede ser un detalle de redacción, ustedes me ayudarán a corregir, porque fíjense que aquí nos habla que ya debemos empezar a representar con los diferentes lenguajes, con los diferentes diagramas que UML nos brinda, diferentes documentos. Entonces me está hablando un diagrama de clase, un documento de casos de uso o historia de usuario que ya lo tenemos en plantilla, que es lo que vemos allí. Me habla un modelo de base de datos, un modelo de dominio, diagramas de actividades y también un informe con los resultados obtenidos. ¿Qué debo tener en cuenta? Me habla claramente de revisar el material de formación como lo acabamos de hacer. Es claro que tenemos que estar conscientes y en este caso bien integrados con esa metodología que seleccionamos para desarrollar nuestra propuesta. Sabemos que nuestra propuesta no va a ser para diciembre, nuestra propuesta deberíamos estar terminándola el año que viene con el favor de Dios, así que la vamos a elaborar con toda la paciencia para poder que quede correcta y funcional como debe ser, podamos aprender ese lenguaje o los lenguajes que vayamos a necesitar para poder programarla y de igual forma documentar cada elemento o cada fase de esta propuesta que estamos desarrollando. Lo que evidencio aquí es que aunque ellos mencionan aquí diagramas de clase, modelo del dominio y modelos de base de datos, ellas no están representadas en los diagramas que se están solicitando en la documentación. ¿Por qué? Porque es en esta segunda actividad de aprendizaje donde nosotros vamos a identificar realmente mi clase, mi modelo de negocio. Fíjate, aquí está el modelo de dominio del proyecto. Entonces aquí hubo como un detalle de redacción. Incluyeron elementos que obviamente va a tener completamente el diseño basado en lo que es diagramación de UML, pero en esta etapa donde nosotros estamos, solo vamos a documentar actividades del proyecto. Entonces, ojo aquí con esto, muchachos. Solamente vamos a hacer la documentación de las actividades que estemos definiendo dentro de mi proyecto. ¿Cuáles son esas actividades? Actividades que yo he reflejado en mis casos de uso, de cómo van a ser esas funcionalidades o ejecuciones que voy a tener dentro de la solución que hemos propuesto. Aunque ellos aquí nos hablan clase, base de datos y modelo de dominio, nos damos cuenta que todavía no hemos llegado a ese material donde nos explican cómo se deben diagramar esos elementos o cuál es la notación que vamos a emplear. Ese elemento nos lo van a explicar aquí en la segunda parte de la validación que tenemos de nuestro material de formación, donde trabajamos diseño del modelo conceptual. Allí sí vamos a trabajar con lo que corresponde a mis clases, a mi modelo de la base de datos y el modelo del dominio, es decir, cómo va a ser esa tecnología que vamos a emplear para desarrollar esa propuesta con la que estamos trabajando en esta formación. Y entonces hay que estar pendiente cuando vayamos a desarrollar esta cuarta evidencia. Que la cuarta evidencia lo que nos refleja es solamente los diagramas y documentación del diagrama de actividades con el que vamos a trabajar. Revisemos entonces de una vez, vamos a revisar qué me dice la guía de aprendizaje y cuáles son esos instrumentos que van a permitir corregir eso, para verificar si estamos entonces en match con estas características. Fíjense, aquí lo tenemos. Vamos a acceder al instrumento, descarguemos este elemento, fíjense, identifica la metodología de desarrollo a sequía.
Esto es diagrama de documentación, diagrama y documentación de actividades del proyecto. O sea, es la misma evidencia. ¿Qué nos vamos qué vamos a tener en criterio, en consideración para poder entregar esta evidencia? Interprete el informe de requisitos. Obvio que en nuestro SRS lo vamos a utilizar para saber cuáles son las funcionalidades que vamos a trabajar. Elabora diagramas utilizando los símbolos empleados. Genera plantillas extendidas en los casos de uso. Acuérdense que esa parte de la plantilla extendida ya la tenemos allí en el material de formación, que es esa plantilla mejorada. Esa extendida es la que estamos incluyendo en las nuevas filas o la nueva información. Realice diagramas de actividades exponiendo detalles de los casos de uso. Por eso es que yo les decía que debemos tener ya claramente cuál es el caso de uso que yo voy a trabajar en mi proyecto, porque cada caso de uso yo lo voy a explotar o voy a definir su nivel o su detalle a través de un diagrama de actividad. Si yo todavía no estoy clara en mis diagramas de casos de uso, tal vez me va a generar confusión para identificar cuáles de ellos yo les voy a realizar mi diagrama de actividad. Y dice, documenta documenta las actividades de análisis a través de un informe. Es el informe que debemos entregar, es decir, vamos a trabajar con, podemos utilizar la plantilla con la que hemos manejado la presentación de documentos. Se identifica la metodología, obvio, recuérdense que tenemos una introducción donde podemos decir qué actividad estamos desarrollando, qué diagrama vamos a emplear de los de UML, y todo eso lo vamos a hacer basándonos en la metodología que ya ustedes definieron. Identifique el conjunto de actividades a cumplir. Ojo, recuérdense que estas actividades son mis casos de uso. Entonces, si lo desean y consideran una forma fácil para poder identificar esas actividades, introducir el diagrama de casos de uso es válido también. Lo pueden colocar como un apéndice si no lo quieren tener en el cuerpo principal, o lo pueden colocar en el cuerpo principal. Lo que trata la evidencia es que yo identifique, si tengo 12 casos de uso, debería tener ¿cuántas actividades? 12 actividades para poder diagramar. Maneja las herramientas de software. Ojo, recordemos que ya todo de aquí en adelante nuestras evidencias de diagramación debemos emplear una de las herramientas con las cuales la plataforma nos ha sugerido. Yo he trabajado en línea porque el tablero colaborativo nos permite a todos poder ir observando e ir corrigiendo. Pero recuérdense que el material de formación nos ha sugerido unos software que podemos descargar y con ello lo pueden hacer de forma local. Y elabora documento de cronograma de trabajo del proyecto. De verdad que esta parte de cronograma de trabajo del proyecto, recuérdense que estamos en una etapa de análisis. Allí lo podemos trabajar de forma tentativa. ¿Qué quiere decir tentativa? Esto quiere decir que yo puedo trabajar mi fase de análisis como la hemos venido manejando. ¿Qué nos falta en nuestra etapa de análisis? Bueno, yo puedo generar un aproximado según lo que hemos ejecutado hasta ahora de nuestra etapa de análisis. Vamos a ver. Cierro aquí, que tenemos una cantidad de archivos abiertos. Ok. ¿Qué tenemos en este momento? Fíjense que ya estamos terminando nuestra etapa de análisis. ¿Cómo puedo saber en qué momento? Recordemos que nuestra guía de aprendizaje la tenemos aquí y ella nos ha establecido semanas. Recuérdense que toda nuestra guía siempre ya todo esto lo tenemos fríamente planificado y calculado aquí. La guía de aprendizaje nos está indicando las horas con las cuales nosotros vamos a cumplir estas actividades. Entonces fíjense, tenemos 240 horas técnicas y 144 horas clave. Las áreas claves que tenemos en este momento para nosotros son modelos matemáticos, y la área matemática es nuestra área clave. Nuestra área también clave nos corresponde contextos sociales, situaciones cotidianas, laborales. Estas son las actividades o los RAT que debamos cumplir para nuestras actividades, que es lo que llamamos
nuestras áreas clave. Y las otras son 240 horas. Entonces ya nosotros podemos hacer un aproximado de cuánto deberíamos estar terminando nuestra etapa de análisis completa. Ya terminamos nuestra primera actividad de proyecto, ya nuestra segunda actividad de proyecto, definiendo nuestras horas, podemos establecer, recuerden que ustedes tienen 8 horas diarias y extiéndanlo y pueden establecer como un cronograma de culminación de esta etapa de análisis para cumplir en este caso con los criterios que nos está solicitando la guía de aprendizaje. Hasta aquí vamos a trabajar la etapa de diagrama de actividad. Me devuelvo por aquí. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes. Aquí tengo a Félix. ¿Cómo estás? Roger, todavía está por aquí. No, perfecto, totalmente claro todo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para continuar? Terminar, si quieren, revisen esos videos que tenemos allí que nos está planteando en este momento en la plataforma para que vean otros ejemplos de lo que son mis diagramas de actividades. Importante, tenemos que tener claro nuestros casos de uso. Recordemos que UML tiene diversos diagramas con los cuales me va a permitir representar todas las funcionalidades del proyecto, tanto de los que los emplean como las actividades que ejecuta el sistema como tal. En este momento solo estamos haciendo el análisis de quién, casos de uso, personas involucradas con la plataforma, con el sistema o con el software, qué operaciones o qué funciones ellos van a realizar en la herramienta, solamente la función en general. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros programamos para alguien, nosotros programamos para que alguien pueda manipularlo, usarlo, y es esa persona la que debemos identificar dentro del caso de uso, porque representó para nosotros nuestra fuente primaria. Diagrama de actividades. Mi diagrama de actividad es esa forma del detalle, de cómo se ejecuta cada caso de uso que yo ya tengo definido. Ese paso a paso, empleando la notación que el diagrama de actividad le corresponde. Si yo quiero identificar en este momento cuando una persona utiliza, por ejemplo, mi base de datos, o cuando una persona registra algo en la base de datos o hace una consulta, ya eso estamos hablando de otro tipo de diagrama. Entonces, nuestra habilidad o lo que nos permite hasta este momento con el conocimiento que hemos manejado es hacer el diagrama solo de estos dos elementos en UML. Casos de uso, quienes están trabajando con mi sistema y qué es lo que van a hacer en ello, pero de una forma muy general. Recordemos que se identifican con el verbo y el nombre de la acción. Y de igual forma, mi diagrama de actividades me permite que cada caso de uso que yo identifique dentro de mi software lo pueda detallar paso a paso. Es algo así como la plantilla, recordemos, lo tenemos aquí. Permítame compartir esa parte de mi diagrama de actividades. Es algo así, muchachos, como cuando nosotros empezamos a hacer la documentación o la especificación de mis casos de uso. Aquí lo tengo en el material complementario, que esta es la plantilla extendida o mejorada. Mi plantilla extendida o mejorada, ¿qué es lo que me permite? Cuando yo la manipulo, a ver, aquí la tengo. Recordemos que aquí tenemos un paso a paso. Cuando yo haga ese diagrama de actividad de ese caso de uso, obviamente que cada paso que yo tenga definido aquí debe estar representado en el diagrama. Mi diagrama de actividad lo que hace es, de forma gráfica, mostrar todo este texto. Porque vuelvo y les repito, tal vez a nosotros en la parte técnica esto nos parezca simplemente como una documentación más. Pero para yo mostrar tal vez esto a un usuario o a un cliente o a un interesado que no tenga nada que ver con el área de la tecnología, tal vez esto se pueda volver un poquito complicado. Entonces, ¿qué es lo que me permite mi diagrama de actividad? Tomar cada paso de esto y representarlo a través de una secuencia de un flujo de información. Entonces, pilas aquí con esta parte de los diagramas de actividad. Cuando estemos desarrollando lo de cada caso de uso, debe haber una correspondencia entre lo que yo describí aquí en el paso a paso de esa ejecución de función y lo que yo voy a representar cuando vaya a hacer
mi diagrama de actividades. No sé si me dejé explicar con esta parte. Esta parte se entendió, muchachos. Roger, Sí, profe, qué pena contigo. ok. Que estaba hablando, pero tenía silenciado esto. Entonces, cuidado allí porque ellos, aunque son diferentes formas de graficar, están muy relacionados. Mi diagrama de actividad lo que permite es ese, que ese paso a paso de texto en letra, que tal vez no lo pueda comprender muy bien, lo haga de forma visual y mucho, obviamente, que trabajar la parte visual permite una mayor comprensión de la ejecución de las actividades. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes con respecto a esta parte, vamos trabajando entonces ya en los diagramas de actividades de su proyecto, en esa tercera evidencia, porque nos damos cuenta que todas están relacionadas. Esa parte que leímos allí del modelo de dominio, del modelo de clases, todavía no lo vamos a desarrollar porque no hemos interactuado con el conocimiento para poder hacer ese modelado. Solamente vamos a trabajar casos de uso, historias de usuario y diagrama de actividades de lo que tenemos de nuestra propuesta tecnológica.